o hay que hacer una tasa de descuento social. Entonces, hay que establecer otros mecanismos para poderlos trabajar. Hay algunos temas que aquí en esta presentación pues no los voy a ver porque corresponderán a otro proceso y voy a explicarles cuáles son los pasos en los cuales nosotros tenemos que ir viendo cada una de las herramientas. Entonces vamos a pasar. Ok, ¿qué tiene esta presentación? Lo que buscamos principalmente en la etapa de evaluación es dos temas. Necesitamos evaluar, pero primero necesitamos crear un flujo de caja y después necesitamos evaluar el flujo de caja. ¿Qué es un flujo de caja? Un flujo, tal y como lo dice su nombre, es aquella herramienta o instrumento que nos permite determinar qué ingresa y qué sale. O sea, qué flujo, cómo fluye el efectivo, el dinero, los ingresos y los gastos en un proyecto. Entonces, aquí por eso, en el flujo de caja vamos a tener la inversión, principalmente la inversión inicial o las inversiones posteriores o complementarias a esa inversión inicial. Vamos a tener los ingresos que pueden ser todos aquellos relacionados en mi modelo de negocio para determinar qué tengo, ya sean ventas, ingresos de presupuesto, donaciones, cualquier otro tipo, participaciones, membresías, todo eso que podamos determinar que son ingresos, los colocamos aquí. Todos los gastos y en los gastos que tengo, los gastos de operación, los de mantenimiento y los gastos operativos, o sea, los de capital, los operativos y los de mantenimiento. Ahí tengo los gastos. El flujo de caja, la depreciación y los impuestos. En el flujo de caja, chicos, nosotros también tenemos que considerar las utilidades netas y las que están después de los impuestos. Cuando hablamos de impuestos, también determinamos que en el flujo los impuestos se restan y cuando hablamos de depreciación, la depreciación se suma. ¿Por qué nosotros con la depreciación la sumamos? Porque recuerden que eso es solo una apreciación de la inversión en libros. Entonces, en libros se considera que el activo se va depreciando, se va perdiendo valor en el tiempo. Sin embargo, el activo sigue funcionando, sigue generando. Entonces, por eso la depreciación es positiva. Aquí tenemos que determinar cómo evaluar un flujo de caja. Nosotros establecemos algunas variables que son las más importantes o las que más vemos, es la tasa interna de retorno. Nosotros lo que hablamos mucho es la TIR, el valor actual neto, que es el BAN, el periodo de recuperación, el ROI, ¿verdad? Que es como lo ponen ahí. El índice de deseabilidad no es un concepto que se utilice como mucho para efectos académicos, pero sí lo utilizamos para determinar cuál es ese apetito de riesgo a la inversión, o sea, apetito de riesgo a la inversión, o sea, cuál es ese proceso donde yo me siento a gusto con ese proceso, para que lo tengan en cuenta. Ok, nosotros vamos a hacer un caso práctico para irles explicando cómo funciona esto, la evaluación de proyectos. Entonces, vamos a determinar que tenemos una empresa pequeña que se dedica a la fabricación y venta de jugo de naranja. Utilizaremos el caso para mostrar cómo preparar el flujo de caja y evaluar el proyecto. Eso es porque lo vamos a hacer práctico. ¿Por qué? Porque en el podcast les va a quedar toda la información teórica relacionada con el proyecto. Entonces, van a escucharlo después de la clase. Voy a tratar de montarlo ya o en el transcurso de esa semana, les queda tarea y cuando lleguemos a la clase ya práctica presencial, ahí vamos a ir haciendo, sacando todas las dudas de los que ustedes tengan de cómo se comporta este proceso. Ahora bien, la inversión. Es importante que también vimos esos conceptos. El primer componente para hablar de un proyecto es saber cuánto dinero habrá que invertir para poder implementar el proyecto, que es aquella valoración macro que ustedes tienen que hacer para determinar qué es lo que requieren para poner en marcha el proyecto. Es la inversión inicial. Ahora bien, nosotros también, cuando existen procesos, que eso tal vez ustedes no lo van a hacer todavía, cuando ya el proceso está en etapa de operación y yo quiero escalar el proceso, el proyecto, ¿se recuerdan cuando hablamos de escalamiento? Cuando yo quiero escalarlo, eso quiere decir hacerlo más grande, mayor, con mayor participación en el mercado, o quiero ir a otro nicho, o quiero introducir un nuevo producto, ahí tendré que iniciar y desarrollar o implementar una inversión adicional o complementaria para escalarlo, que sería una inversión inicial adicional o una inversión adicional de otra línea de proyecto, pero en realidad la inversión inicial es para ponerlo a andar antes de la operación. Esto es lo que decimos que la inversión es lo que se debe pagar hoy para generar una rentabilidad futura. ¿Por qué es importante cuando exaltamos el hoy y futura? Creo que es valioso, chicos, porque el dinero en el tiempo pierde valor,
pierde valor si este dinero no está invertido, si no está generando una rentabilidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es que lo descontamos a valor presente. Eso quiere decir, ¿cuánto vale la inversión hoy que se hizo en el año 2003? Voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto me vale en el 2025? ¿Cuánto es esa inversión al atraerme toda esa plata al día de hoy? Entonces ahí empezamos con índices de precios del consumidor, con inflación, tipo de cambio y otras condiciones, y hago una tasa de descuento. Y digo, hasta aquí esa plata antes eran 300.000 colones y al día de hoy representan 600.000. Así es importante también en los proyectos porque los proyectos tienen horizontes temporales, entonces es valioso hacer esto. ¿Qué incluir en la inversión? Que también ya lo vimos. Todo lo que necesitamos comprar y pagar. Activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. Recuerden que son toda la inversión de activos, toda la inversión relacionada con el capital de trabajo. En el capital de trabajo vamos a introducir todos los insumos, la operación y los de mantenimiento. Y los activos intangibles son aquellos que no son perceptibles específicamente, pero que son necesarios para la operación. En los activos fijos, como bien lo vimos, la compra de un terreno, la construcción de edificios, la compra de maquinaria y remodelaciones de oficina. Esos son los activos fijos, aquellos activos que van generando o pueden volverse en efectivo rápidamente, que son aquellos activos que también me van a permitir a mí hacer la planta, el centro de operaciones, van a permitirme a mí hacer las líneas de producción. Todo eso lo vamos a llamar activos fijos y son aquellos necesarios para desarrollar la inversión. Ok, en este caso la empresa de jugo naranja, supongamos, da una inversión de activos fijos, es de máquina exprimidora, $100,000, tanques de almacenamiento, $25,000, máquina empacadora, $25,000, para un total de $150,000. Haciéndolo así, a grosso modo, estamos determinando que las instalaciones y el terreno no son parte de la inversión porque son alquiladas. Eso quiere decir que va a ser un gasto de la operación. Cuando hablamos de alquileres, consideramos que este es un gasto de la operación y no una inversión porque no se van a adquirir propias. Entonces, aquí vamos a determinar que vamos a utilizar instalaciones alquiladas con un gasto de operación de un alquiler mensual o anual y vamos a utilizar esos activos que me van a dar una inversión inicial de $150,000. Es importante que los activos fijos estén sujetos a la depreciación. La depreciación, como les comentaba, es un efecto contable, el cual se descuenta año a año y es el valor perdido de los activos fijos. Aunque las máquinas sigan funcionando igual al año 5, al año 6, al año 7 y ya no tiene valor en libros, igual se deprecia. ¿Por qué es importante la depreciación? Porque sirve como un escudo fiscal. Eso quiere decir, permite pagar menos impuestos. Entonces, es valioso mantenerla y mantenerla por eso en positivo. De esta forma, como la depreciación es una pérdida de valor de los activos, incluye como una pérdida que disminuye las utilidades todos los años y ayuda a que se paguen menos impuestos. Aunque ya les dije, es un manejo nada más ilusorio y contable. Ejemplos de depreciación. Supongamos que la máquina exprimidora jugo naranja cuesta 100,000 y tiene una vida útil de 5 años. Esto quiere decir que cada año que pasa es como si hubiéramos gastado una partecita de la máquina, aunque ya les dije, eso es una ilusión, eso solo está cargado en libros, porque hay máquinas que tienen depreciación de 5 años y duran 20. Igual vehículos, igual camiones, igual instrumentos de laboratorio. Entonces, es importante determinar cuál es la vida útil de esa máquina o ese activo para empezar con la depreciación. Por lo general, las depreciaciones siempre son en equipos móviles o activos que sabemos que van a tener una vida útil. Entonces, cuando depreciamos, estamos diciendo que si me costó 100,000 y tiene 5 años de vida útil, sería una depreciación por año, o sea, pierde un valor por año de 20,000 por año. Entonces, la depreciación de la máquina es de 20,000 al año. Inversión de los activos intangibles. Esos activos son constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Los componentes usuales son licencias, patentes, los software, los gastos de organización y capacitación también son importantes. Si utilizo y si compro bases de datos, viajes y otros gastos similares, ya sea de representación o de alguna generación de alianzas, eso tiene que estar aquí. Ok, en el caso de la empresa de jugo de naranja, supongamos que la compra de la receta del jugo, que es una patente,
es de $5,000. La capacitación para generar esa receta perfecta y poder vender con todas las condiciones de alimentos, con todas las condiciones asociadas a registros sanitarios, con que la química de los productos está buena, toda esa información se les da una capacitación y los gastos de organización por $2,500 para un total de $10,000. Esa es la inversión en activos intangibles. Entonces, hay inversión en activos tangibles y hay inversión en activos intangibles. Ahora bien, ¿cuál es la inversión del capital de trabajo? Tenemos una inversión en el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación normal. Eso quiere decir todo lo que pasa en el proceso operativo, en el ciclo de producción. En esencia, es cuánto dinero necesitamos para operar mientras nos ingresa dinero. ¿Cuál es ese proceso? Nosotros mientras estamos en un proceso donde solo tenemos inversión, pero no tenemos recuperación, es un espacio de tiempo donde tenemos que asegurarnos que la operación se va a sostener sin ingresos, que solo se va a sostener con la inversión inicial. Porque durante ese periodo de recuperación ya podemos decir, bueno, en el año 4 o 5 ya recuperamos la inversión o ya empezamos a recuperar parte de esa inversión. Ok, la inversión de capital en el caso del ejemplo del jugo de naranja, supongamos que el ciclo productivo es de 3 meses. Eso quiere decir que desde el inicio de operaciones se duran 3 meses para vender y que paguen el producto. Por ejemplo, en el primer mes tenemos que comprar todas las naranjas para hacer el jugo, pagar la planilla a los operarios y los administrativos, que son los que venden los jugos, los que hacen la contabilidad y los que van a hacer toda la operación interna de abrir las naranjas, meterlas a las máquinas, sacar los jugos y los entregar y los a repartir. Todos los gastos. En el mes 2 vendemos el jugo, pero vendemos a crédito, porque recuerden que muchas de las operaciones financieras del proyecto pueden tener un tiempo para pagos. Por lo general, cuando usted le vende al Estado, siempre se paga 30, 45 días. Si usted le vende a un proveedor, muy difícilmente tenga plata de contado, entonces siempre les va a pedir una variable de crédito para poder manejar ese tiempo. Entonces, es importante que ustedes manejen ese tiempo. ¿Por qué? Hay veces que las organizaciones pagan o se comprometen a pagarle, supongamos a los vendedores, les venden los jugos, al proveedor de naranjas le dice que le voy a pagar en 30 días, pero da crédito a 45. Hay 15 días que ellos tienen un descalce financiero, así se le llama, un descalce financiero, porque yo doy crédito a menor tiempo del que otorgo. Entonces, si doy a 30, pero mis proveedores me pagan 45, hay 15 días en los cuales yo no tengo flujo de caja, no tengo dinero para poder hacer esos pagos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cuando hacemos esas operaciones o esos modelos de negocio para determinar qué es lo que va a suceder ahí. Entonces, al tercer mes recuperamos el dinero que invertimos. Así sería el ciclo de ese proyecto tan sencillo, porque es así de sencillo. Igual en todos los proyectos, por más grande que sea, así son. Tiene un tiempo de recuperación y un tiempo también donde tengamos que ver los financiamientos. Puede ser también, chicos, recuerden que a veces no tenemos toda la inversión inicial en efectivo, no toda está lista para poderla comprar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos financiamos. ¿Cómo nos financiamos? Con un crédito. El banco llega, nos da un crédito, nosotros invertimos todo ese dinero y empezamos a pagar intereses. Esos intereses son gasto. Mucha gente le gusta esta metodología de pagar con financiamiento porque también es un escudo fiscal. Al ser un gasto, se resta de los impuestos. Entonces consideran que es un tema valioso, aunque tengan todo el dinero, hacer un partes por financiamiento o a tener un apalancamiento. Pero eso ya es como un tema de decisión cuando se hacen los proyectos. Ahora bien, es importante, chicos, esas preguntas, ¿de dónde sacamos el dinero para empezar a producir mientras nos pagan? Y la respuesta es capital de trabajo. Ese capital de trabajo puede venir de diferentes fuentes. Eh, por lo general, cuando nosotros determinamos que el capital de trabajo no se estaría, es como una plata que nosotros no podremos tocar hasta que podamos recuperar. Eso quiere decir que si los inversionistas nos van a decir cuándo y en qué momento va a recuperar el dinero que yo le presté. Si yo le presté $150,000 para o le invertí, yo voy a decir, voy a invertir 150,000, ¿cuánto me indica usted que va a tener una ganancia? Bueno, por cada dólar invertido, usted va a ganar 3 o va a ganar $2.
o 2.5 va a ser el rendimiento. Entonces, pero no le va a decir si lo va a hacer desde el día 1, no. Usted tiene que esperar un periodo de tiempo para tener esa recuperación. Bueno, va a ser el 2.5 al año. Entonces, por cada dólar que usted me dé, yo le voy a devolver 2.5 dólares, pero se los voy a devolver al año. Entonces, ese capital es el que queda amarrado para después determinar cuál es el que es necesario para lo que es el flujo de la empresa. Ahora bien, ya vimos que la empresa, en esta empresa de jugo naranja, teníamos activos fijos 150,000, activos intangibles 10,000, capital de trabajo 25,000, una inversión total de 185,000. Flujo de caja. Vamos a ver cómo se prepara un flujo de caja, chicos. Estén tranquilos, aquí yo lo voy a explicar súper teórico, pero iremos explicando paso por paso cada rubro, pero es teórico. Cuando ya la próxima clase estemos, vamos a irlo practicando en Excel, vamos a ir haciendo unas tablitas también súper sencillas, tampoco no es nada del otro mundo, y vamos a ir viendo punto por punto para que ustedes vayan montando el flujo de caja del proyecto. Ahora, chicos, también sepan que con la inteligencia artificial es muy sencillo, mucho más que antes, poder determinar cómo va bien un flujo de caja y cómo no, porque ya ahora hay herramientas, muy específicamente, sistemas informáticos para llevar ese proceso y que hacen evaluaciones. Pero es valioso siempre que ustedes sepan cuál es la interpretación, porque esa interpretación a veces la inteligencia artificial la hace muy mecánica y todos los proyectos tienen una lógica muy diferente y si no se relacionan las variables o los componentes, puede estar sobreestimando o desestimando variables importantes en el flujo de caja o condiciones de riesgo no valoradas. Entonces, a veces se presentan y es porque lo hicieron sin una valoración total del proyecto. Ok, aquí hay unos signos que van diciendo si suman o si restan. Entonces, los ingresos afectos a impuestos menos los ingresos afectos a impuestos menos gastos no desembolsables es igual a utilidad antes de impuestos. Todo esto nosotros podemos llamarlo que es una utilidad antes de impuestos, o sea, lo que nos queda antes de que nos empiecen a rebajar. ¿Por qué? Porque la utilidad se da posteriormente cuando tenemos ingresos y esos ingresos y gastos es la diferencia. Entonces, a mí me graban la diferencia, que es la utilidad. Entonces, voy a determinar ahí la utilidad más el impuesto, es igual a utilidad después de impuestos. Más ajustes por gasto no desembolsables, menos en los egresos no afectos a impuestos, más beneficios no afectos a impuestos y flujo de caja. Así quedaría el flujo de caja que necesitamos empezar a trabajar. Ahora bien, los ingresos o beneficios. Los ingresos son los flujos de dinero entrantes generados por la operación del proyecto. Los más importantes o los más comunes son la venta de productos, el ahorro de costos, que también puede tener como un beneficio, que son aquellas variables en las cuales yo fui muy eficiente y pude ahorrar costos. O sea, no pagué salarios adicionales, no tuve que cubrir, no sé, adicionales por alquileres, no tuve que hacer modificaciones de la planta, no tuve que hacer muchas condiciones que tal vez están planificadas y que iban a gastar y que no lo hice, entonces ahorro en costos. También los ingresos se obtienen del estudio de mercado técnico dependiendo del objetivo del proyecto. Entonces, la primera parte para poder tener un flujo de caja es tener claridad la base del estudio de mercado. El estudio de mercado me va a determinar de dónde van a salir esos ingresos y en cuánto es esa proyección del proyecto. Eso quiere decir que yo ahí voy a determinar cuántos ingresos voy a tener por lo que dure el proyecto. Si el alcance del proyecto mío es de aquí a 2 años, no sé, la puesta en marcha del comedor son 2 años, porque tengo que primero hacer reparación, mantenimientos por la parte de operación. Entonces, yo tengo que determinar cuáles van a ser los ingresos por esos productos, cómo voy a poder pagar esa operación y cuándo la voy a recuperar. Entonces, aquí es importante que ustedes lo vean como la venta de productos o el ahorro de costos. También pueden haber otros beneficios como donaciones. También pueden haber otros beneficios como ingresos por financiamiento, por préstamos, que eso más bien serían el gasto, que ahorita lo vamos a ver. Aquí, los ingresos. Supongamos que el estudio de mercado para nuestro proyecto de venta de jugo señaló que el producto podría venderse en $2 el litro. Según sus estimados, en el primer año podríamos vender 100,000 unidades. De esta forma, los ingresos para el año 1 serían 2,000 por 100,000 es igual a 200,000. Eso es lo que ingresos totales de venta del producto tendríamos en el año 1. Recuerden que las estimaciones de las unidades son aquellos procesos donde ustedes estiman cuánto sería la demanda.
la demanda proyectada presupuestada. Recuerden que esa no es una demanda real, tiene que ser proyectada porque como el proyecto no ha entrado en marcha, no sabemos si realmente eso es lo que vamos a considerar. Recuerden que en la demanda hay riesgos de demanda cuando tengo competencia, cuando no puedo suplir de naranjas, pasar a algo en mi producto, no pueda suplir esa demanda o adicionalmente tuviera problemas en el equipamiento o tal vez alguna contaminación cruzada del jugo y lo tengo que sacar. Entonces va a haber riesgos en la producción y riesgos que me podrían afectar esos ingresos. Ahora, según el estudio de mercado, las ventas podrían, dale un momentito para aceptar. Cada año podrían crecer un 10% con respecto al año anterior. De esta forma, los ingresos para los siguientes años serían los 200 por el 10% del año 2 y los 220 del año anterior más el 10% para el año 3 y así sucesivamente. Dicen que crecen exponencialmente. Sin embargo, puede haber años que dependiendo del ciclo del proyecto, hay épocas donde haya menos ventas y etapas donde haya más ventas. Supongamos cuando hablamos de artículos de temporada como Navidad o ahorita Halloween, entonces, ¿qué hacen? Las ventas durante el mes de octubre suben enormemente, después vuelven a decaer porque ya en todo el año no tienen. Pero con esa venta ya hicieron todo su producción del año. Igual en Navidad, así sucesivamente, por la estacionalidad del proyecto. Ok, aquí tengo los plazos de evaluación. En el plazo del tiempo es el cual se va a valorar financieramente el proyecto. Nosotros tenemos que determinar cuántos años creemos que nuestra empresa de jugo naranja va a funcionar. 3, 5, 10. ¿A qué plazo vamos a evaluar financieramente el proyecto? Esto es muy importante porque cuando se hacen los plazos siempre responden al estudio técnico. En el estudio técnico tenemos que determinar el alcance del proyecto. Bueno, de acuerdo al estudio técnico, hay que hacer una construcción, una remodelación, hay que comprar maquinaria, hay que buscar las naranjas, hay que poder buscar la luz, la parte artificial, la innovación, la tecnología, meter las recetas. Todo eso voy contabilizando unos tiempos del proceso, porque cuando yo hago el flujo de proceso, me doy cuenta cuánto tiempo voy a gastar. O sea, cada actividad tiene un tiempo asignado. Entonces puedo decir, bueno, este proyecto ya para ponerlo en operación, o sea, la parte preliminar va a ser 6 meses, en operación va a durar 3 años. Es un proyecto que lo vamos a llevar a cabo en 3 años para determinar si lo podemos escalar, si prueba o si continúa. O si es un fracaso. También podemos determinar que en la operación estemos planeando un proceso muy exitoso, pero fracase. Entonces, lo que buscamos con la evaluación financiera es determinar que sea factible llevarlo a la operación. Eso es lo que necesitamos. Eso bien, también recuerden, aunque yo lo evalúe y todos los números se estén dando bien, hay variables externas que podrían afectar todo esto. Ok, generalmente el plazo de evaluación se fija dependiendo del tipo de proyecto, la vida útil de las inversiones y la sensibilidad a cambios del entorno, que es algo que les acabo de decir. Por ejemplo, un proyecto de software no tiene mucho sentido evaluarlo a 10 años, puesto que posiblemente en 3 años ya haya que modificarlo por las nuevas tecnologías. Un proyecto inmobiliario de construcción en un centro comercial podría evaluarse a 10 años. Sería injusto evaluarlo a 3, puesto que esta inversión no requeriría modificaciones considerables en el plazo y es poco probable que se recupere la inversión en poco tiempo. ¿Por qué? Porque es una inversión alta que necesita tiempo para maduración. Las inversiones también por un tema de riesgos pueden preferir evaluar proyectos a plazos más cortos para valorar qué tan rápido recuperan el dinero. Lo que buscamos es determinar y darle una confianza a los inversionistas que el dinero se va a recuperar por lo menos en los primeros 3 años. Si tienen que esperar un poco más, ¿qué tenemos que hacer? Darles un mayor rendimiento. Si no, la gente no le va a gustar poner un dinero en un proceso donde su inversión es muy a largo plazo y no tienen tanto retorno. Recuerden que también ahí tienen que jugar con el riesgo y con la inversión. Dale un momentito. Dale un momento. Las evaluaciones se fija dependiendo del tipo de proyecto, la vida útil de las inversiones o la sensibilidad de cambios en el entorno. Por ejemplo, un proyecto de software no tiene mucho sentido evaluarlo a 10 años, puesto que posiblemente en 3 años ya haya que modificarlo por nuevas tecnologías. El proyecto inmobiliario de construcción de un centro podría evaluarse a 10 años, Ok. sería injusto evaluarlo a 4. Profe, perdón Sí, que le interrumpa. Nada más era para decirle que creo que hay una persona en espera que quiere entrar a la clase, entonces no sé si la podría admitir, por favor. yo creo, Juliana, que ya la admití, pero no me sale nadie en espera. ¿Sabes quién es? Jefferson, Jefferson Bonilla.
No sé si Jefferson está por acá. Si nos dice, pero no veo a nadie. Ok, le voy a volver a decir. O sea, aquí está Justin, que lo voy a admitir ya ahorita, pero si no, decime para yo puedo, porque no veo a nadie. Bueno, gracias, profe. Con gusto. Ok, chicos, entonces en la parte de los gastos o los egresos, bueno, antes de pasar a esta, quedó claro entonces el plazo de evaluación, que también es importante que lo empiecen a construir en la parte técnica. Y dependerá del proyecto. No les puedo decir, ay, este proyecto es a 3, a 5, no. Eso depende totalmente del proyecto. Ahora bien, en la evaluación, lo que buscamos también es determinar los egresos o los gastos, que son los gastos o egresos necesarios para la operación del proyecto. Se deriva de los estudios técnicos organizacionales y de mercado. Generalmente se agrupan en algunas porciones, grupos, partidas. En el sector público son partidas y aquí pueden ser en grupos o tipologías de gasto. En casos donde tenemos costos de fabricación, gastos de operación, los financieros y otros. Entonces, hay gastos asociados a todo el proceso de producción del bien. Ejemplos de egresos o gastos: materiales directos, mano de obra indirecta, jefe, supervisión, limpieza, materiales indirectos, repuestos, lubricantes, combustibles, gastos indirectos, energía, comunicaciones y alquileres, gastos de operación, salarios, comisiones, publicidad, materiales de oficina, equipos de oficina y gastos financieros. Aquí, recuérdense, chicos, también que también veo el gasto financiero, intereses por préstamo. Aquí yo registro los intereses como un gasto. ¿Por qué es un gasto? Porque es el costo oportunidad de tener el dinero ya y el dinero prestado. Entonces, por prestarme ese dinero, el banco me cobra un costo de oportunidad que es una tasa de interés, que puede rondar el 8, el 10, el 14. Esa tasa de interés o ese gasto, de cuánto tengo que pagarle el interés al banco y en el plazo determinado, entonces lo voy a realizar como un gasto de mi operación. Los ingresos. En el ejemplo del jugo de naranja tenemos la siguiente información. Los materiales directos, naranjas y empaques, $100,000. Mano de obra directa, $100,000, perdón, $10,000. Mano de obra indirecta, que son aquellos que no están asociados directamente a la producción. Eso quiere decir, son los salarios administrativos, el tema de ventas, el tema de contabilidad y ese tipo. Regálame un momento, porque yo creo que sí, ya llegó Jefferson. Listo, ya lo probé. Y gastos generales y administrativos son $10,000. Alquiler de planta, recuerden que la planta no la habíamos comprado ni hemos adquirido terreno, entonces el alquiler se considera un gasto de ese capital o de ese capital de trabajo, que son $20,000, para un total de $145,000 de esa operación. Depreciación, como se explicó anteriormente, la depreciación es un gasto no desembolsable. Eso quiere decir que no me sale el efectivo, no me sale. Nada más lo registro imaginariamente en libros. Eso quiere decir que es un gasto de la pérdida de valor de los activos por su uso de antigüedad, pero no es algo que se pague con dinero. Por eso decimos que es no desembolsable. Por esta razón, más adelante vamos a ver que el flujo de caja se incluye como un gasto antes de impuestos, pero luego de calcular el impuesto se vuelve a sumar. Por eso, porque no me sale efectivo, entonces lo vuelvo a sumar posteriormente. La depreciación, en nuestro ejemplo, tenemos $150,000 de activos fijos que vamos a suponer tiene una vida útil de 5 años, entonces la depreciación anual sería de $30,000. Por lo general, chicos, el flujo de caja se hace en función del horizonte del proyecto. Entonces, si el proyecto dura 10 años, tengo que hacer un flujo de caja año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, sucesivamente. Ahora bien, preparando el flujo de caja, ya tenemos los ingresos y ya tenemos los gastos y ya tenemos la depreciación. Entonces, de esta forma, para el año 1 tenemos los ingresos, 200,000, los egresos, 145,000, la depreciación, que no es algo que nada más es imaginario, o sea, no sale de como un pago o un gasto, lo tenemos en 30,000. La totalidad de la utilidad antes de impuestos quiere decir ingresos menos gastos. ¿Cuántos son los ingresos menos gastos? Menos la depreciación, que ya les dije que después se suma, porque no es un tema que salga. Nada más lo tenemos como un escudo fiscal. 200,000 menos 145,000 menos 30,000 nos da 25,000. Ese sería el flujo de caja del año 1 y con eso iniciaría. Ese flujo de caja es el que tendría yo disponible
para gestionar. Para el año 2 tenemos un incremento en las ventas. Se recuerda que habíamos dicho que estábamos incrementando un 10%. Para simplificar, vamos a suponer que los ingresos no crecen, o sea que soy muy eficiente y aunque yo aumente 10% en venta, con lo mismo que estoy produciendo, puedo desarrollar esa operación y esas ventas. Se aumenta la producción con mayor eficiencia. De esta forma, la utilidad para el año 2 sería ingresos 220,000, egresos 145,000. La utilidad sería ingresos menos gastos menos la depreciación, que serían $45,000. Siguiendo el mismo ejemplo, el año 3 la utilidad sería de $67,000. Recuerden que nosotros ya teníamos una utilidad anterior, por eso es que se va sumando de 25 y aquí la vamos sumando. Impuestos. Los impuestos sobre la utilidad varían del país en país por tipo de productos o por montos. Los impuestos se calculan sobre las utilidades, ingresos menos gastos. Cálculo del pago de impuestos. Siguiendo nuestro ejemplo, para el año 1 tenemos una utilidad antes de impuestos de 25,000. Supongamos que el impuesto es del 10%. En nuestro país tenemos gastos de renta y tenemos gastos relacionados con, con renta, impositivos, algunos impuestos dados por operaciones. Entonces, este impuesto sería en ese caso 10%, pero depende del contexto en el cual se está desarrollando el proyecto. Entonces, regáleme un momentito. Un momento. Ok. Entonces, la utilidad después de impuestos para el año 1 serían 25,000 menos el 10% de esa utilidad, el impuesto, me quedarían en total 22,500 libres, o sea que son libres, o sea que son mi ganancia. Para el año 2 y 3 respectivamente serían 40,500 y 60,300. Eso porque ya les dije que voy a ir aumentando ascendentemente el 10% de mis utilidades y manteniendo mis gastos. Profe, Sí, perdón, ¿puede retroceder un segundito al año 2 del flujo de caja? el año 2, regálame un momentito. Ujú. Ahí. Usted nos acaba de mencionar de que esos 45,000 se le suma lo del flujo de caja del año 1. Sí, pero Pero, esto ahorita no lo tomé en consideración, porque hasta que vean la tabla, que ahí les voy diciendo cómo se va sumando cada uno de los elementos. Por ahora, para el año 2 solo tomen los 45,000 y para el año 3, haciendo toda esta suma, recuerden que tengo que meterle 10% más a esto, a los ingresos. Se recuerda que él va subiendo, entonces tendría que meterle, creo que eran 235,000, creo que me quedarían los ingresos del año 3, los egresos igual, y entonces le meto la depreciación igual para que me queden 67,000. ok, profe, gracias. Eso lo estamos haciendo 1, 2 y 3 separado. Ahorita lo vamos a ver en tabla, que tal vez ahí fue donde tal vez se confundí, bueno, yo tal vez les induje un error porque los estoy llevando ya a un lugar más avanzado, pero sí queda claro que en el año 2 tenemos 45,000 y en el año 3 67,000. Sí, profe, queda claro. Lo que pasa es que en un momento la entendí de que nada más sumaba los 45,000 más los 25,000 Sí, y eso sí. no daba 67, Sí. entonces tenía esa duda. Sí, sí, no fue tal vez un error mío, que era la sumatoria de la anterior, pero no es porque ahora les voy a explicar en la tabla para que vean cómo se va sumando en la tabla, tal vez fue en eso. Entonces, este, pido las disculpas del caso porque puede ser que les pude haber inducido al error, pero qué bueno que lo aclaramos. Entonces, en el año 3 quedan los 67,000, que es esta misma fórmula, pero aumentando los 220,000, digamos, aumentándole los 10%. Los impuestos, estábamos por acá, para el año 2 y 3 serían respectivamente 40,500. ¿Qué significa eso? Que yo a los 45,000 o las 47,000 que estaban anteriores le saco el 10% y lo resto. Y a este 67,000 le saco el 10% y lo resto. Flujo de caja. Ahora lo que queda es reajustar el flujo de caja reintegrándolo deducido por depreciación.
Como ya han visto, este no es un caso real, o sea, no sale efectivo, no tengo que pagárselo a nadie, no me sale dinero de ningún lado. Por eso, al haberlo restado para el cálculo de impuestos, ahora debemos reintegrarlo a la utilidad después de impuestos. En el año 1, ya mi utilidad después de impuestos, o sea, mi ganancia son de 22.500, pero como yo indiqué que tenía 30.000, lo reintegro. Entonces, para el año 1, la ganancia real son 52.500. Para el año 2, 70.500 y para el año 3, 90.300. Chicos, ¿y queda claro por qué reintegro la depreciación después? ¿Queda claro o tienen alguna duda? Ok, perfecto. Vamos a continuar. Profe, ¿Sí? perdón, no, yo sí tengo una duda. ¿La está reintegrando porque al final realmente no se puede determinar en gasto? ¿O por qué es que la reintegra? Nosotros la reintegramos porque la depreciación, se podría decir, es un ingreso no desembolsable. O sea, yo, digamos, en los libros contables digo, sí, yo tengo que depreciar mis activos. Entonces, yo tengo que sacarlos cada año, irlos depreciando como un pedacito, pero solo un imaginario en libros contables. En la vida real eso no pasa. Porque yo no le tengo que pagar a nadie esa depreciación. Ajá. No se la tengo que pagar a nadie. Nada más le estoy diciendo que como con el tiempo esos activos van perdiendo valor, como cuando usted compra un vehículo, va Sí, sí, pasando claro. los años y ellos van perdiendo el valor en el tiempo. Sin embargo, yo no se los tengo que pagar a nadie. O sea, yo ando y hago lo mismo en el carro 2025 que lo hago en el 2020. Ujú, Igual la maquinaria. Entonces, es como un tema nada más de registro contable de que mi activo va perdiendo valor en el tiempo, o sea, que usted me tiene que cobrar menos por ese activo, por tenerlo en producción. Sin embargo, es solo una ilusión. Entonces, después, como no sale ese dinero, no es desembolsable, entonces se lo tengo que sumar al final para que me dé efectivamente lo ujú, que es la ganancia real. Entonces, por eso es que la depreciación se vuelve a sumar, porque no sale, es nada más para un tema contable. ujú. Claro, profe, gracias. Ujú, un gusto. Ahora bien, el flujo de caja, como se los dije, ya es el flujo de caja. Ingresos afectos, gastos no desembolsables, como la depreciación, la utilidad antes de impuestos, más los impuestos, la utilidad después de impuestos, más los ajustes por gastos no desembolsables. Aquí hacemos esos ajustes. Esta es la depreciación, los egresos no afectos, los beneficios y igual el flujo de caja. Entonces, este, chicos, sería el ejemplo del flujo de caja para el año cero, o sea, que sería la inversión inicial. Ahí el flujo sería cero inicial y le ponemos toda la inversión, que serían, la inversión inicial eran 185.000, algo así. Para el año 1, para el año 2 y para el año 3. Entonces, los ingresos, el flujo de caja, como lo ven aquí abajito, empieza en negativo. Yo tengo y puse una inversión inicial de $185.000. ¿Para qué? Para pagar capital, patentes de la receta de las jugos de naranja, las máquinas, los equipos, los salarios, para hacer toda esa inversión inicial. Toda la inversión inicial está ahí. O sea, ¿cuánto me cuesta arrancar la operación? $185.000. Perfecto. Entonces, para el año 1 yo proyecté que iba a tener ventas, ingresos por 200.000, egresos por 145.000, que ya los hicimos, la depreciación la resto para tener ese escudo fiscal, me da una utilidad, hago un impuesto que tengo que restarle, después la utilidad después de impuestos, y hay una depreciación que después lo sumo para decir que yo tengo 52.500 de utilidad o ganancia, que es neta del negocio. El año 2 es la misma característica. Recuerden que nosotros estamos teniendo un supuesto de que los egresos no suban. Sin embargo, conforme voy sumando los ingresos, puede ser que esos egresos en otros proyectos vayan subiendo. Entonces, es importante tenerlos ahí. La depreciación se va restando, se hace lo mismo que el otro. Y tengo entonces para estas variables, en este caso tengo la utilidad después de impuestos 40.500, pero ya le sumo la depreciación, entonces me da 70.500. Y así sucesivamente. Cuando yo estoy aquí, a estos, ustedes ven que se está negativo, todos esos se están sumando, todos van a sumar. Entonces, 185, negativo más positivo se resta, entonces 185 menos 52, menos 70, menos 90. ¿En cuál año es que yo puedo empezar a recuperar la inversión inicial? ¿En cuál año es que yo recupero ya la inversión y ya empiezo a tener ganancias? Entonces, ese es el siguiente paso. Por eso el periodo de plazo en cual yo hago evaluación financiera es tan importante. Chicos, ¿tienen alguna duda de este flujo de caja? Profe,
para nuestro trabajo, nosotros también suponemos que los egresos se mantienen, o sea, que No, somos súper no, eficientes. no, esa suposición solo lo pueden hacer para efectos del trabajo, tienen que justificarlas. Puede ser que para el proyecto del comedor o el proyecto de ustedes me digan, bueno, no, yo el primer año los egresos van a ser de 140.000 colones, va a poner colones, 140.000 colones, pero para el año 2, como tenemos que integrar, ya va a haber más usuarios, vamos a tener más choferes, vamos a tener, entonces para poder subir esa operación de hacer todo el soporte tecnológico, vamos a hacerlo en 170.000. Ustedes lo pueden ir justificando cómo va creciendo ese egreso en función de los ingresos o lo pueden mantener estable también, pero para mantenerlo estable tienen que poner un supuesto. Ellos pusieron el supuesto que son muy eficientes y que lograron tener aumento de ventas porque ya la operación está tan madura que ya han podido quitar reprocesos y otras cosas en este ejercicio, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacerlo totalmente aumentando gastos también. Eso lo pueden hacer siempre que pongan supuestos. Para hacer el flujo de caja, y como ustedes apenas están en el proceso de aprendizaje, vamos a tener que hacer supuestos. Entonces los colocan en el trabajo. ¿De acuerdo, chicos? Ok, profe. Profe, y otra consulta. Ujú. Para como efectos del trabajo de nosotros, tenemos que hacerle una tablita como detallada de en qué, digamos, los ingresos que vamos a tener y los gastos que vamos a Ajá, tener así como por rubros. ajá, detallada. Yo esa tablita voy a tratar de darles una versión para que ustedes la tengan. O sea, yo ya Ya. les voy a hacer una tabla en Excel, que es lo que vamos a ver la próxima clase, que diga ingresos y gastos, bueno, todo lo que tenemos que ver, los impuestos, los que ustedes van a calcular, los impuestos en Costa Rica, y adicionalmente van a hacer los flujos de caja en otra tablita, ¿de acuerdo? Lo van a tener en un Excel para después trasladarlo al documento y hacer el análisis que corresponde. Ok, Porque profe, eso gracias. por análisis de datos, eso nada más son datos, información, pero ustedes sí tienen que analizarlo en función del proyecto de cada uno de ustedes. Y recuerden, chicos, que yo les doy la tablita. Sin embargo, ustedes pueden buscar otra información, salirse de esa tabla, si consideran que les gusta más otro modelo, si les gusta, porque yo no quiero coartar tampoco la creatividad, que ustedes puedan ser creativos y decir, no, yo voy a presentar esto en esta tabla o esta en esta información. Yo les voy a dar la tabla que es la que utilizamos en proyectos, que es muy similar a esta, o sea, es casi que muy similar, igual, solo que algunos le ponen unos colores, otros le ponen otras filas, otros le ponen otras operaciones, otros lo dividen entre mantenimiento, la operación y ya la inversión inicial. Eso va a depender de los gustos, pero sí yo les voy a dar esa tablita la próxima semana, ¿de acuerdo? Ahora bien, el valor de recuperación. Para completar el flujo de caja del proyecto debe tomarse en cuenta el valor de recuperación de los activos que se hayan adquirido. Al final de la vida del proyecto, suponiendo que el mismo cesa de operar y vende sus activos, se obtendría algún ingreso importante que es importante contabilizarlos. Eso quiere decir ese valor en libros de la depreciación. ¿Qué pasaría si al final del proyecto ustedes dicen, sí, ya pasó el proyecto, ya gané la inversión, ya no necesito, ya no quiero hacer más el proyecto, ya no quiero vender más jugos? Entonces, vendo mis activos, ¿cuánto recupero por la valorización de los activos? Por lo general, chicos, el valor de recuperación es para poder determinar los terrenos. Recuérdense que muchos temas, los terrenos, algunos edificios, construcciones, ellos en vez de depreciarse, a veces se aprecian y depende, porque hay terrenos que también se deprecian o también pierden valor por las externalidades. Entonces, también para que lo tengan en consideración, no siempre es que suben. Hay terrenos que por alguna externalidad, no sé, les ponen un relleno sanitario, pierden totalmente valor. Un edificio que le dejan sin mantenimiento va a perder valor. Entonces, hay un montón de variables para determinar cuáles son esos valores de recuperación. El tema de recuperación, chicos, este valor de recuperación o residuales son los elementos que nosotros hacemos para poder calcularlo de cómo sería ese valor de recuperación al final del año 3. ¿Cómo se llama? En el curso, nosotros no vamos a ver mucho esto porque en muchos de los proyectos vamos a determinar cuál va a ser la recuperación o valor residual, no es un elemento que queremos ver por el momento. Entonces, ahora voy a pasar a otra que es una de las variables más importantes, que es la tasa interna de retorno, también conocida por sus iniciales como TIR, que es la tasa de interés equivalente por la inversión realizada. Es decir, es el promedio de la tasa de interés anual que está ganando el inversionista por haber dedicado sus recursos a este proyecto y tenerlos ahí y no tocarlos. Eso quiere decir que yo le pongo $20,000 y no los toco durante un periodo de tiempo. Entonces, usted me tiene que retornar un rendimiento
por mantener mi dinero ahí, como cuando hablamos en el banco, yo lo tengo en un certificado y me da un 2%, un 3%. Ese porcentaje es el costo de oportunidad de tenerlo ahí para que el banco lo utilice en lo que quiera y durante un periodo de tiempo yo no pueda utilizarlo. Es lo mismo. Entonces, esa tasa interna de retornos en un proyecto se considera que yo puedo ir ganando. ¿Cómo se gana? Hay muchos proyectos donde el modelo es que a los inversionistas se les devuelve un porcentaje cada año por ese flujo de inversión o la inversión y adicionalmente se les puede devolver en un periodo de 3, 6, 9 años. Por lo general, los proyectos más a largo plazo tienen periodos más extensos de devolución. Entonces, aquí también es importante que se establezcan dos elementos. Hay inversionistas y hay financistas. Entonces, son dos elementos diferentes. Ok, aquí tenemos el flujo de caja para el ejemplo. Ay, me devolví, perdón, chicos. La tasa interna de retorno para nuestro ejemplo, el TIR es de un 23% en dólares. Eso quiere decir que va a recuperar el 23% de cada dólar invertido. Eso se calcula en Excel en una función TIR o IRR, ¿verdad? Que lo que nosotros verificamos es de esta forma cómo el proyecto genera una tasa equivalente al 23% anual. O sea, si un proyecto te genera una tasa de ese tipo, sepa lo que yo invierto hasta mi pensión ahí. O sea, es una tasa altísima que no está en los proyectos muy actuales. Si usted fuera un inversionista y un banco le ofreciera un certificado a plazos por un año, el 25, sería mejor dedicar los recursos al banco que al proyecto, pero eso no sucede. Los bancos tratan de tener los intereses en lo que son las participaciones muy bajas, que es lo que les comenté. Entonces, mucha de la gente saca y lo que quiere es invertir en bolsa o invierte en inmobiliarios o invierte en fondos ambientales porque les dan mayor retorno, o sea, les dan más tasa o mayor rendimiento a los ingresos. Ay, qué majadera, perdón chicos, es que le toco otro y siempre me voy para el otro. Ok, el valor actual neto, también lo vamos a ver en Excel, es un indicador de rentabilidad de un proyecto. Y este sí, chicos, como dice ahí, es un poco más difícil de entender. Pero en palabras simples, es la diferencia equivalente en el dinero en hoy y lo que gane de más o deje ganar con respecto a si lo hubiera invertido ese dinero una tasa de interés determinada. ¿Qué es este valor neto? Es descontar los flujos de efectivo y traerlos a valor presente. Yo invertí el dinero en 2023. ¿Cuánto vale ese dinero con lo que gané en 2024? O sea, me tengo que traer el dinero a valor presente. Entonces, lo que buscamos es el valor actual de ese dinero en el tiempo, porque recuerden que no es lo mismo el dinero del 2023 que el del 2026. Va perdiendo valor en el tiempo por efectos de inflación, por efectos del entorno, diferencial cambiario, condiciones de política monetaria, tiene un montón de variables que se van cambiando ahí. Entonces, lo que yo hago, se podría decir, un ajuste para llevármelo a valor presente. Y sí, yo puedo invertir 185,000 en el año 1, pero ¿cuánto valen esos 185,000 si los hubiera invertido en el año 3, en el año 2026? Ok, ¿cuántos que vale? Entonces, este es complicado de explicar porque lo que buscamos es traerme el valor presente a la diferencia. En el año 1 eran 185,000. Si yo hubiera invertido ese mismo dinero en el año 2026, ya no serían 185,000, sino que serían $210,000. Eso es lo que corresponde a 185,000 en el año 2023. Entonces, para poder determinar el dinero, si se hubiera invertido a ese dinero a una tasa de interés determinada, eso es lo que hacemos con el valor actual neto. Ay, perdón, chicos, me meto ahí. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo para poder calcular. El valor actual neto se calcula en Excel usando una fórmula del BAN o sus siglas en inglés y hay que señalar el flujo de caja del proyecto y señalar una tasa de interés deseada para comparar. La tasa de interés es eso que nosotros podríamos brindar y que sea atractivo para que los inversionistas puedan participar de nuestro proyecto y poder levantar capital. ¿Qué es levantar capital? Que la gente me ponga plata a mi proyecto, o sea, que lo hagamos viable financieramente. Siguiendo con la empresa de jugo de naranja y el flujo de caja. Ay, ok, perdón.
Ok. El BAN al 5%, tengo que son $76,000, para el 10% 47, para el 15% 25, para el 20% el $7,000. Para el BAN del 25% y el 30%. Si yo ofrezco un BAN de 25%, aquí definitivamente ya voy a tener pérdida del proyecto. Entonces, aquí en esta línea, nosotros siempre buscamos que el BAN sea positivo para poderlo tener. Entonces, lo que quiere decir ese cuadro es que al invertir en este proyecto nos ganamos 25,411 por encima de lo que hubiéramos ganado al invertir el 15% en un banco, por ejemplo. Entonces, esta es la tasa que tenemos y si yo en este banco yo hubiera invertido un 15%, me hubiera ganado más de el 15% más esto. Eso quiere decir que ese es el valor actual neto del proyecto, o sea, de cómo yo voy a tener esa inversión y la traigo al valor presente y cuánto me hubiera significado. Igual, chicos, este van lo vamos a sacar porque es con los flujos descontados, ya con los ingresos y los flujos descontados, llevarlos a valor presente y es una fórmula que, regálenme un momentito para explicarle la fórmula. Voy a dejar de compartir para compartir otro documento. Chicos, ¿están viendo la pantalla con el otro documento? Es un documento Word. Sí, profe. Ok, perfecto. En esta pantalla, chicos, tenemos que el valor o el BAN es una sumatoria total de los flujos de caja neto descontados. Eso quiere decir los flujos de caja ya después de toda la valoración. El flujo de caja que es aquel que nosotros determinamos que tenemos una ganancia. Posteriormente, ese flujo de caja yo lo tengo que dividir entre 1 más K, que sería la tasa a la cual yo quiero descontar y determinar que existe una variable o una varianza entre lo que yo puedo obtener en un banco, un método tradicional y lo superior. Entre T, que sería el periodo total del proyecto, menos la inversión inicial, porque la inversión inicial tengo que irla descontando porque eso fue cuando puse el dinero hoy. ¿Se recuerda que decía hoy? Entonces, en este ejemplo, yo voy descontando los flujos de caja del año 1, 2 y 3 y los voy también sobre 1, sobre 0,10, que en este caso lo que quiero es un costo de capital de 10%, así sucesivamente en el año 1, 2 y 3, menos la inversión inicial, que la inversión inicial fueron 100,000. Si en ese proceso de cálculo el BAN es positivo, o sea, llega a tener, estos serían 177,083, tiene una conclusión de que el proyecto es rentable y agrega valor a la empresa por encima del costo de capital del 10%. Eso es lo que nosotros buscamos. Esta es la fórmula original. Sin embargo, en Excel vamos a ver cuáles son las variables que ustedes tienen que meter, que serían los flujos descontados, y cuando le metemos BAN, él va a ir directamente a decirme, deme el número de tasa y cuánto es lo que usted requiere para poder hacer rentable. Entonces vamos a mantener una tasa entre un 10 y por ejemplo, en el mercado, ya ahora una tasa de un 10 y un 14 ya es atractivo. Está bien, en el mercado actual, en las condiciones actuales, para que lo tengan en consideración. Vamos a hacer aquí para compartir. Ok, entonces, ahorita vamos a explicar. Aquí, también el cuadro anterior, como lo vieron, los rojitos, es un BAN
con tasas de interés superiores al 25. Es decir, si tenemos la oportunidad de invertir 25 o más, mejor no invertimos en el proyecto Jugo Naranja porque estaremos dejando de ganar más bien 6.500 por lo menos. Entonces es importante que si ya tenemos una tasa de inversión en otro lugar mayor a 25, no deberíamos de invertirla acá, porque lo máximo que nos va a dar es entre 20 o menos. Ya a partir de 25 entro perdiendo porque no me daría lo mismo que me daría en otro lugar. Ok, aquí tenemos la recuperación de inversión, que ese es el plazo o lo que habíamos hablado muchos, para que si lo ven, se llama ROI. Entonces, la recuperación de la inversión es el plazo del tiempo que se proyecta transcurra para que los inversionistas cubran al menos lo que invirtieron. En el caso de Jugo Naranja, la inversión es de 185.000. Si sumamos los flujos de caja, del año 1 eran 52.000, 70.000, del año 2 eran 122.000. Déjame un momentito. Ahora bien, 122.000. Nos damos cuenta que todavía en el año 2 no se ha recuperado esos 185.000, es decir, la recuperación de la inversión se da aproximadamente después del año 2 años y 4 meses. ¿Por qué íbamos sumando? Porque los flujos de caja se pueden hacer mensuales y la representación es anual. Entonces, hasta el año 2 años y medio se va a recuperar la totalidad de la inversión y a partir de ese periodo ya todo es ganancia. O sea, ya se pagó la total de la inversión y lo único que cubrimos con los ingresos sería los egresos de flujo de capital, los mantenimientos, reparaciones u otros egresos que sean necesarios. Con financiamiento es importante. A veces la evaluación financiera con recursos propios nos muestran tasas de intereses muy atractivas. Cuando se consiguen otras fuentes de inversión como préstamos, estas que estos pueden apalancar, es un apalancamiento, los índices para mejorarlo ser un proyecto más atractivos para los inversionistas. Eso sucede al repartir el riesgo y reducir el nivel de inversión de recursos propios. Entonces, hay proyectos donde el gasto de interés es alto, pero yo puedo generar mejores tasas de, de retorno de la inversión de TIR porque tengo una distribución de riesgos mucho más efectiva. No tengo que colocar todo capital, toda inversión inicial, donde el riesgo es mayor. Y recuerden una frase importante para esos proyectos de inversión, que yo creo que se los he repetido, el dinero es cobarde. Entre menos riesgo haya, más van a estar dispuestos a invertir. Entre más riesgo haya, menos va a haber personas dispuestas a invertir. Entonces, esa es una relación. Menos riesgo, mayor ganancia. Entonces, menos riesgo, menos ganancia, mayor riesgo, mayor ganancia. Bueno, esto es lo que vamos a ver para tener los créditos en los proyectos. Ok, chicos, a efectos de hoy la exposición, lo que quería ver con ustedes era ese ejemplo práctico para que vayan viendo los conceptos de una vez y yo les voy a dejar ese podcast en la mediación para que lo vayan escuchando y lleguemos claramente ese día a construir ese flujo de caja de cada uno de los proyectos. Entonces, prepárense, lleven toda la información de los ingresos, de los gastos, de las patentes, de toda la información mapeada ya del proceso productivo, de cuánto va a ser el horizonte temporal, a cuánto lo van a evaluar, cuántos años. Por lo general, para efectos académicos, estamos pidiendo que lo evalúen a 5 años, pues para que lo tengan en cuenta. El plazo por lo general es de 5 años. Una evaluación más de esa ya se vuelve complicada, entonces vamos a hacerlo a 5 años para efectos del curso. Sin embargo, como les dije, eso va a depender. Si es un tema mobiliario, infraestructura, para el futuro lo pueden evaluar a muchos más años. Esa sería la información, chicos, y la presentación del día de hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta al respecto. Sí, por todo claro, profe. Ok, chicos, antes de salir voy a empezar, voy a tomar la lista que está aquí, la lista de clases, ¿está bien? Nada más me dicen, antes de que se vayan para que no se desconecten. Nada más me dicen por efecto de algún tema de control que tengo que llevar la lista de asistencia a las clases virtuales. Entonces voy a pasar, me dicen aquí estoy o presente y ya listo, ya se pueden salir porque con eso finalizamos la clase. Espero que la pasen súper bien. La próxima semana vamos a vernos en presencial en la clase. Por favor, preparen toda la información para empezar a montar lo que es el flujo de caja y tener un espacio también si tienen dudas o consultas. Voy poniendo aquí las personas que están un momentito. Déjame un momentito nada más para.
para hacer el recorte de los asistentes. Espérenme un momentito, chicos. Ajá, aquí estoy. Recorte 1. Vamos a pasarlo acá a este documento. Vamos a ver aquí. Listo, me falta el otro. Después de Helen. Nuevo. Profe, Ajá, una consulta. sí, claro. Aparte de llevar toda esta parte de avance para el análisis financiero, también hay que llevar lo de la matriz de riesgos. Sí, Ok. también porque hay algunos riesgos que son contabilizables para efectos de esos procesos. Cuando voy a hacer la devolución o mitigo un tema de riesgos para maximizar o para minimizar ganancias, también voy a utilizar la matriz de riesgos. Ok, chicos. También, chicos, en la próxima clase van a tener dos matrices. Una que tiene que ver con, ¿se recuerdan la vez pasada que vimos la matriz legal? La de análisis legal. ¿Se recuerdan que vimos ahí como una información? Les voy a dar una información importante relacionada con, digamos, con una matriz que puedan ir teniendo algunas variables donde vayan midiendo el tema de riesgos que pueda ser un poco más completo. Entonces, esas se las doy en la clase también para que también valoren con las dos que hemos dado. Bueno, voy a empezar entonces. Ya tomé los screenshots de las personas que están en el momento que lo tomé y al principio también cuando lo tomé. Entonces voy a empezar con la primera. Nada más abren el micrófono, me comentan y ya se pueden salir. Gabriel Salas, Presente. gracias Gabriel. María José,